Le puse ahí. Bueno, Bueno, decís que podemos, arranque. sí, podemos empezar, Empezamos. dale. Sí, sí, Dale. sí. Bueno, ahí va. Ahí se ve mi pantalla. Sí, 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 ahora veo. Bien, bueno, les comento, traje para que resolvamos el ejercicio 3 y el ejercicio 4 de esta nueva práctica. Dejé los primeros dos como para que, entendiendo, digamos, para que los resuelvan ustedes, igual cualquier cosa los pueden consultar, ¿no? Pero me parecía que era más interesante hacer el 3, que se presenta alguna discusión, y, y el 4 también. Así que bueno, si les parece arrancamos con el 3. Tenemos dos recipientes con igual área en la base y peso, pero con diferentes formas, ¿sí? Estos son los dos recipientes. Entonces lo que tenemos es que la base, esta, tiene la misma área, pero como verán tiene distinta forma. Fíjense, hay un recipiente que claramente tiene un volumen de agua considerablemente mayor que el otro. Eh, entonces, los volúmenes cumplen esto, que B1 es menor a B2, y se llenan de agua con el mismo, se llenan con, eh, hasta el mismo nivel con agua, ¿sí? Fíjense que es eso lo que vemos acá. Tienen agua hasta la misma altura, estos dos recipientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mostrar que la fuerza ejercida por el agua en la base de los recipientes es la misma, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente, estos son los recipientes, acá básicamente quise esquematizar que tienen la misma altura, ¿sí? Están llenos hasta la misma altura del agua y tienen, la base tiene la misma área. Entonces, para calcular la fuerza que ejerce el fluido sobre la base del recipiente, lo que vamos a necesitar conocer es la presión en la base, ¿no? En el fondo del recipiente, la fuerza que va a hacer el fluido va a tener alguna relación con la presión. Esto ya lo estuvieron viendo un poco en la teoría. Si tengo una columna de líquido ρ de altura h, la presión que ejerza esa columna eh, de, de líquido de altura h va a ser ρ por g por h, ¿sí? Y recuerden que ustedes definen la presión como fuerza sobre área, es decir, que a la fuerza la puedo calcular como la presión por el área, y si la presión la calculo como ρ por g por h, la fuerza que va a ser el fluido, ¿sí? Un fluido con una altura, una columna de fluido de altura h sobre una sección de área A, la fuerza esa será ρ por g por h por el área A, ¿sí? Acá avísenme si no los pierdo, si no se entiende algo, y yo si vos querés acotar algo también. Sí, sí, sí. Bien, entonces tenemos eso. Para poder calcular la fuerza que hace el fluido sobre la base de estos dos recipientes, necesitamos conocer la altura de los recipientes y necesitamos conocer el área de la base de los recipientes. Fíjense que acá G la comparten, ¿sí? G va a ser la misma para ambos fluidos. Y si Perdón, son... Sí, yo tengo una pregunta. sí. ¿La fuerza va a ser la misma porque es la misma altura y la misma área? Bien, sí, Ah, está sí, bien. bien, bien. Te adelantaste un poquito, pero bien. Es esto. Entonces, o sea, hasta acá tenemos la forma para calcular la fuerza sobre la base. Ahí, Entonces, un comentario, Joaco, por ahí sí, estaría faltando agregarle la presión atmosférica. sí, no le agregué la presión atmosférica porque el ejercicio en realidad, bueno, eso lo podemos discutir. El, Sí, ejer- el ejercicio dice la fuerza ejercida por el agua en la por el base, agua. Mm. ¿no? O sea, viene el comentario de Joe. Si ven esta expresión que está acá,
esta presión igual a ρ por G por H. Esta es la presión en el fondo del fluido, ¿sí? En la base del recipiente este. De la fuerza que ejerce solo el agua, ¿sí? Pero si a mí me piden la presión en el fondo del recipiente, acá me está faltando un término. Debería ser más la presión atmosférica. Bien, entonces, bueno, acá básicamente lo que hice fue ponerle H1 y H2, A1 y A2, y calculo las dos fuerzas, pero como ahora tenemos que las dos áreas son las mismas, tanto las áreas como las alturas valen lo mismo, vamos a tener que la fuerza que ejerce un fluido sobre la base del recipiente va a ser igual a la que ejerce el otro fluido. ¿Sí? Y fíjense que lo que tenemos son dos fluidos, o sea, tenemos volúmenes de fluido bastante diferentes, sin embargo, la fuerza que ejercen sobre la base del recipiente va a ser la misma. ¿Sí? Bueno, ¿esto con qué tiene que ver? Con que tiene la misma sección y con que la presión dada por el fluido va a depender de la altura de la columna. ¿Sí? No importa, más allá de la forma que tenga el recipiente, la presión va a depender de la altura del fluido. Entonces, eso queda hasta acá, digamos, así, acá mostramos que la fuerza que ejercen los fluidos sobre la base es la misma. ¿Eso quedó? Sí, profe. Bueno, después nos dice, si la fuerza ejercida por el agua en la base de los recipientes es la misma, ¿por qué pesan diferente? Bueno, es esto que charlábamos acá. Tenemos un volumen, menor a este volumen, sin embargo tenemos la misma fuerza en la base del fluido. Entonces, bueno, a ver si yo traté de armar alguna especie de discusión acá. Pensemos en el recipiente en el cónico, ¿sí? Entonces lo que tenemos es, si el agua le ejerce una fuerza F1 al fondo del recipiente, entonces por la tercera ley el fondo del recipiente le ejerce una fuerza F'1, ¿sí? Tal que, bueno, tiene el mismo módulo, tiene la misma dirección y tiene sentido opuesto. F'1 va a ser igual a menos F1. Entonces, si pienso un poco ahora en las fuerzas que hay sobre el fluido sobre el líquido, bueno, tendré el peso del líquido, ¿sí? Que lo podré calcular como m por g. La masa, recuerden, acá nosotros en hidrostática ya no vamos a hablar de la masa, sino vamos a hablar de densidad y volumen. La masa la puedo calcular como la densidad por el volumen, entonces el peso lo puedo calcular como la densidad por el volumen por g. Y tenemos esta fuerza F1', ¿sí? Que no es más que es la que calculamos antes. Presión por el área y sabemos que es ρ por g por h por el área. Acá las cuentas no hacen falta, o sea, para que tengamos esta discusión, porque no me piden que calcule nada. Yo hice alguna cuenta, pero solo con el fin de aclarar un poco. Fíjense que el peso lo calculamos como ρ por b por g. El volumen de un cono es pi por r cuadrado por h sobre 3. Y el área, si pensamos en una que tenga una base circular, el área la calculo como pi por r cuadrado. Entonces fíjense que ahora puedo calcular estas dos fuerzas, ¿sí? Tanto el peso como F1'. ¿Qué encontramos? Encontramos que el peso del líquido es distinto a la fuerza que hay sobre la base del recipiente, ¿sí? Bueno, esto se denomina paradoja hidrostática, ¿sí? Entonces, bueno, acá yo dije, bueno, si el peso es distinto a F1', ¿qué pasa? ¿No se está cumpliendo la segunda ley de Newton? Bueno, vamos a ver que en realidad sí se está cumpliendo. ¿Qué es lo que ocurre?
Nos Hasta ahí, estamos... Sí, no sé sí. si lo siguen todos al razonamiento que está haciendo Joaquín, ¿no? Tenemos un fluido en equilibrio, uno supone entonces que la sumatoria de fuerzas externas sobre el fluido tiene que ser cero. En principio, ¿qué fuerzas tenés? Si esto fuera un sólido, tenés el peso y tenés la normal que le hace la superficie sobre la cual está apoyada. Entonces, esas son las dos fuerzas que está evaluando Joaquín ahora. Y cuando teníamos sólidos, nosotros apoyábamos si esto fuera un sólido, un recipiente sólido, lo apoyábamos sobre la mesa, la fuerza normal que la superficie de la mesa hacía sobre el cuerpo sólido nos permitía mantener la condición de equilibrio y que la sumatoria de fuerzas sea cero, de forma tal que esa normal, en módulo era igual al peso, tenía la misma dirección y sentido opuesto, y me aseguraba que la sumatoria de fuerzas sea cero. Lo que encontró Joaquín acá es que eso no se está cumpliendo con esas dos fuerzas, es decir, planteando la suma de la fuerza de atracción gravitatoria y la fuerza que la base del recipiente le hace al fluido, la sumatoria no es cero. ¿Entienden hasta ahí cómo viene el razonamiento? Yo sí, profe. Bueno, evidentemente hay algo que está fallando, ¿no? No de lo que hasta ahora hizo, sino, bueno, pues tal vez esté faltando algo, que es lo que ahora vamos a analizar. Bien, perfecto. Y es eso, ¿no? En realidad estamos olvidando algo acá. Fíjense que yo tomo estas dos fuerzas nada más y lo que nos estamos olvidando son las fuerzas ejercidas por los bordes del recipiente. ¿Sí? O sea, nosotros acá estamos pensando solo en la fuerza que ejerce el fondo y nos estamos olvidando que este recipiente tiene estos bordes en el costado. Esto es un corte, ¿no? Un corte del recipiente. Entonces, veamos esto. La fuerza debido a la presión ejercida por el agua sobre los bordes del recipiente es esta. ¿Sí? Fíjense, yo acá traté de esquematizarla, pensar en alguna... esto no es así, digamos, no son tres fuerzas. De hecho, la única que la podría pensar como una sola fuerza es esta, la de abajo, porque acá en F2, a medida que me muevo a una altura distinta, la presión es distinta, ¿no? Pero bueno, esto es para verlo esquemáticamente. Pensemos en alguna fuerza media acá en F2 y F3. ¿Sí? Entonces, las fuerzas ejercidas por la presión del líquido sobre el borde son estas. ¿Sí? F1, F2 y F3. Bien, entonces por tercera ley, los bordes del recipiente van a ejercer F1', F2' y F3', ¿sí? Que van a tener misma dirección, ¿sí? Pero sentido opuesto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Estas dos fuerzas, F2' y F3', si yo pienso, de nuevo pensamos en el sumatorio de fuerzas, bueno, las componentes horizontales se van a cancelar. Fíjense que si yo esta F2' y F3' las descompongo en componentes verticales y horizontales, las horizontales me van a quedar enfrentadas, ¿sí? Me quedan con misma dirección y sentido opuesto, ¿no? Y las verticales me van a quedar ambas hacia abajo. Entonces, por simetría se cancelan las componentes horizontales y solo quedan en pie las verticales. Entonces, si yo tengo tres vectores así, tres fuerzas, F1', F2' y F3', y los sumo, la resultante va a ser una fuerza neta de este estilo, como esta que está acá. Que fíjense que yo traté de ser bastante esquemático, la flechita la hice más corta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que esta fuerza neta en módulo, ¿sí? Va a ser menor que F1', que esta que está acá. ¿Y por qué la comparo? Bueno, porque F1' es la que ya conocíamos. ¿Sí? F1' es la que conocíamos, la fuerza dada por la presión en el fondo del recipiente, esa que ya calculamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esta fuerza neta es menor que F1', ¿sí? Y esta es la que calculamos como ρ por G por H por A. ¿Sí? Entonces, ahora si estudiamos todas las fuerzas sobre el agua, vamos a tener que la suma de fuerzas va a ser el peso más la fuerza neta, donde cuando trabajamos con la fuerza neta estamos teniendo en cuenta la fuerza que ejercen todos los bordes del recipiente sobre el líquido, ¿sí?
¿Y qué encontramos? Tenemos un fluido en reposo. Bueno, encontramos que el módulo del peso tiene que ser igual al módulo de la fuerza neta, ¿sí? Entonces, ¿y qué encontramos antes? Que el módulo de la fuerza neta es distinto al módulo de la fuerza que hay sobre la base, ¿sí? Entonces, ¿cómo explicamos esta diferencia? ¿Cómo explicamos esta diferencia que encontramos entre el peso del fluido y la fuerza que hay sobre la base debido a la presión? Bueno, esta fuerza la explicamos cuando, o sea, aclaramos esas dudas, digamos, de por qué está esa diferencia cuando tenemos en cuenta la fuerza que hay sobre los bordes del recipiente también, no solo sobre la base. ¿Sí? Así se resuelve la paradoja hidrostática. Lo importante acá es recordar que cuando ponemos un fluido dentro de un recipiente, el fluido va a ejercer fuerza sobre todas las paredes en las cuales el recipiente está contenido. Y esas fuerzas sabemos que siempre van a ser perpendiculares a la superficie del recipiente. Entonces, si nosotros lo ponemos en un vaso común de paredes rectas, la fuerza sobre la base será una fuerza vertical y la fuerza sobre las paredes serán fuerzas horizontales. Entonces, en ese caso, la situación se parece mucho a la de poner, cuando analizamos las fuerzas netas, para el análisis que estamos haciendo acá, se parece mucho a la de un sólido. Ahora, cuando las paredes tienen una cierta inclinación, ya la situación es diferente, porque las fuerzas que el fluido está haciendo sobre la pared va a tener también un cierto ángulo respecto a la vertical, y eso va a hacer que haya componentes tanto verticales como horizontales de la fuerza debido a la presión. Por tercera ley de Newton, sabemos que si el fluido le hace una fuerza a las paredes del recipiente, las paredes del recipiente le van a hacer al fluido una fuerza igual y opuesta. Entonces ahí es donde se soluciona un poco esta contradicción que encontramos al principio, donde veíamos que la fuerza sobre la base no tenía el mismo valor el módulo que el peso del fluido que estaba contenido en el recipiente. Y bueno, parecía que no podíamos sostener la condición de equilibrio, de que sumatoria de fuerza sea igual a cero. Bueno, efectivamente eso sí se mantiene, y ahí es donde tenemos que tener en cuenta las fuerzas que están ejerciéndose sobre las paredes, o las fuerzas que están en este caso ejerciendo las paredes del recipiente sobre el fluido, para poder hacer el análisis completo. No sé si todos lo ven, eso hay alguna duda. Bueno, bien. No sé si es que no hay dudas o no se animan a hablar. Por las dudas por las dudas hice el mismo análisis con el otro recipiente. Me parecía que valía la pena hacerlo porque la forma, fíjense que los recipientes tienen forma distinta. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de que de esta forma distinta del recipiente? Bueno, tenemos, a ver si con esto por ahí sumamos un poco más y aclaramos un poco más. Las fuerzas ejercidas por el agua sobre los bordes del recipiente van a ser estas que están acá. De nuevo, lo mismo, F2 y F3. No son fuerzas, digamos, o sea, pensemos en fuerzas promedios que hay sobre los bordes del recipiente. Dado F1, F2 y F3, por tercera ley vamos a tener F1, bueno, horrible el dibujo, F1', F2' y F3', ¿sí? Misma dirección, mismo módulo y sentido opuesto. Entonces el mismo análisis. En este caso tengo tres vectores de esta forma, las componentes horizontales se me anulan y la componente vertical, fíjense que en este caso, a diferencia del otro, en este caso las tres componentes horizontales de estas tres fuerzas tienen el mismo sentido. Como resultante voy a tener una fuerza neta mayor. En el otro caso era al revés, tenía dos fuerzas con componentes horizontales opuestas en sentido a la otra. Entonces, en este caso tenemos una fuerza neta de intensidad mayor que la fuerza que habíamos calculado sobre la base. ¿Sí? Es esto que está acá. El módulo de la fuerza neta es mayor que F1', que es el que habíamos calculado como ρ por G por H por A. Bueno, nuevamente, cuando hago el análisis de fuerza sobre el agua, tengo el peso y esta fuerza neta, ¿sí? Y acá llegamos a
que el peso va a ser igual a la fuerza neta. Y ya que el peso lo puedo calcular como ρ por el volumen por G, la fuerza, podré conocer la fuerza neta, si conociese el volumen, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta diferencia entre este término y este término, ¿sí? Pero fíjense que en este caso es distinto, porque la fuerza neta que hay sobre el líquido es mayor, ¿sí?, que la de la base, y en este caso, fíjense que en este caso tenemos una componente, la componente vertical de esta tiene distintos signos las componentes verticales de estas dos. Por eso la fuerza neta es menor que la de la base. ¿Sí? ¿Queda más o menos eso? ¿Queda? No, más o menos no, si queda bien. Si no, tratamos de... Si no, lo explicamos de otra forma. Yo lo entendí, profe. Bueno. Acá por el chat también dicen que se entendió. Bueno, bien. Este ejercicio me parecía que estaba bien para hacerlo porque más allá de, digamos, fíjense que calculamos esto, pero no conocemos la altura, no conocemos la altura de la columna, la base. Entonces, bueno, pero me parecía que tenía esta discusión. Sí, es un ejercicio conceptual, ¿no? Fíjense que no hay cuentas prácticamente. Simplemente es una cuestión de entender cómo funcionan las fuerzas de presión adentro de un recipiente que está conteniendo un fluido. Es eso, lo importante de este ejercicio es eso, poder entender eso, ¿no? Cómo funcionan las fuerzas de presión, qué dirección y qué sentido tienen, y cómo tengo que evaluarlas sobre todas las paredes de un recipiente donde tengo un fluido adentro. Bueno, el 4 traje también, ¿sí? Es un manómetro de mercurio de tubo abierto en forma de U que tiene su rama izquierda conectada a un recipiente que contiene un gas. Es este ejercicio. Perdón, si me aguardan un segundo, le tengo que ir al perro la noche. Un segundito, perdón. Ahí está, ya volví. Entonces el recipiente que tenemos, el recipiente que tenemos es este. Tenemos básicamente un gas con una presión P y una columna de mercurio, ¿sí?, en esta U. Y este tubo acá está abierto a la presión atmosférica. Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, cuando la presión manométrica dentro del recipiente es 0.16 por 10 a la 5 pascales, ¿cuál es la altura de la rama derecha si la altura de la rama izquierda con respecto a la parte interior del tubo es 0.22 metros? ¿Sí? Bien, y luego me pide mostrar que el valor de la presión manométrica del recipiente puede determinarse conociendo solamente la diferencia de altura entre las dos ramas. Entonces, bueno, nuevamente el esquemita, ¿no? Es un gas a presión P. En este caso, hay una notación distinta que uso yo con el ejercicio. El ejercicio habla de presión manométrica P. Y yo estoy llamando a P a la presión absoluta, ¿sí? Cuando hable de presión manométrica le voy a poner un subíndice M. Entonces esta P que yo estoy poniendo acá es la presión absoluta del gas. Tenemos el extremo del tubo abierto a presión atmosférica y básicamente lo que tenemos es una columna de uno de los lados de la U, ¿sí?, con altura H1 y del otro con altura H2. Bien, entonces, ¿qué hago? Calculo la presión en el fondo, ¿sí? Llamé P sub A a la presión en el fondo de la U. Si calculo la presión en el fondo por la rama izquierda, ¿sí?, por esta rama que está acá, ¿sí?, bueno, ¿qué tengo? Es esto que tengo acá. Tengo la presión del gas, ¿sí?, la presión absoluta del gas, P, más la presión dada por la altura de la columna de mercurio,
que es ρ por G por H1, donde acá, donde dice ρ, tendré que poner la densidad del mercurio. Entonces, esto es la presión en el fondo calculada por la rama izquierda. Ahora, si calculo la presión en el fondo por la rama derecha, por esta que está acá, ¿qué tengo? Tengo que la presión en el fondo es la presión atmosférica más la presión dada por la columna de mercurio que tengo a la derecha, que es ρ por G por H2. Ahora, como la presión, como es la misma la presión, ¿no? La estoy calculando por dos ramas distintas, pero en el mismo punto, puedo igualar estas dos expresiones. Entonces lo que encontramos es esto. La presión absoluta del gas más la presión dada por la columna H1, que es ρ por G por H1, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión dada por la columna H2, que es ρ por G por H2. ¿Sí? Acá despejamos, es esta expresión que tenemos acá. Despejo, llevo las presiones para un lado, las absolutas, y me quedo del otro lado con las presiones dadas por las columnas de mercurio. Entonces llegamos a esta expresión, P menos P0 igual a ρ por G por H2 menos ρ por G por H1. Fíjense que acá, del lado izquierdo, me aparece P menos P0, que es lo que definimos como presión manométrica. ¿Sí? Acá está el cambio de notación del que yo hablaba. La presión que me dan en el ejercicio es la manométrica, es la que llamé P sub M. ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos que la presión manométrica la podemos calcular como ρ por G por H2 menos ρ por G por H1. Fíjense que saco factor común ρ por G y esto lo puedo escribir como ρ por G por delta H. ¿Qué encontramos acá? Bueno, sin querer estamos contestando el inciso B. Encontramos que la presión manométrica depende de la diferencia de alturas de las dos columnas. ¿Sí? Acá estoy contestando el inciso B, que dice mostrar que el valor de la presión manométrica en el recipiente puede determinarse conociendo solamente la diferencia de altura entre las dos ramas. Bien, ahora, ¿qué información teníamos nosotros? Tenemos la presión manométrica y tenemos la altura H1. Bueno, básicamente despejé H2 de esta ecuación, ¿sí? Llegué a esta expresión que está acá marcada y traje la información que tenía, la presión manométrica. Bueno, y yo hice algo mal acá, puse la densidad del agua y llegué a este resultado. Acá deberían poner la densidad del mercurio, ¿sí? Bien, bueno, cometí ese error. ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? ¿Hola? Sí, sí. Ahí está, perdón, como no veo la pantalla. Bueno, salvo ese, o sea, acá cometí un error yo, ¿no? Usé la densidad, pensé que el líquido que tenía era agua y no mercurio. Ustedes deberán acá colocar la densidad del mercurio. Y de esta forma pueden calcular la columna de la rama derecha, ¿sí? H2. ¿Esto queda? ¿Hay alguna duda? Yo no entendí bien. Bueno, pero el análisis es es calcular la presión en el fondo, calcularla por la rama izquierda, por la rama derecha, y ya que estamos calculando la presión en el mismo punto, las igualamos, ¿sí? Ese es el análisis que estamos haciendo acá, a partir del cual llegamos a esta expresión, ¿sí? Esta. Bien. Bueno, un comentario, sí. una opción Sí. por ahí alternativa hubiera sido calcular las presiones en el punto más alto de la columna de mercurio del lado izquierdo. También, acá. ¿No? Sí, exacto. Uno podría calcular la presión acá, ¿sí? Básicamente la presión acá va a ser la presión del gas y la presión a la misma altura, vamos a decir por acá, no sé si llega a ver ese cuadradito,
Sí, sí. La presión acá va a ser la presión atmosférica más esta columna de líquido que hay acá arriba. Y esta columna de líquido que hay acá arriba no es más que la diferencia entre las dos columnas de líquido. Esa forma tal vez es más directa, ¿no? Es igual, digo, es una forma alternativa. Se puede, en general, ustedes pueden calcularla. Como tienen una rama así, un manómetro de 2 ramas, lo que tienen que hacer es calcular la presión por cada una de las 2 ramas en alguna altura igual de los 2 lados. Entonces, bueno, depende cómo sea el problema, qué es lo que conviene. En este caso hay 2 alternativas. Una, calcularlo abajo, como hizo Joaquín, y usar toda la columna que está por encima. Y otra, pararse en H1, y calcular la presión en cada una de las ramas en la altura H1. Bien. 2 formas alternativas, cualquiera sirve. No sé si hay una que sea mejor que otra, equivalente. Pero ven que, no sé si se dan cuenta, ¿no? Que es otra forma tal vez de hacerlo también el problema. Calcular las presiones en ese punto, o en esos 2 puntos, en cada una de las ramas a la misma altura. Bien, queda una última pregunta que me hace acá. Dice, ¿qué ocurriría en el caso de que el recipiente contuviera un líquido y no un gas? ¿Qué es lo que me asegura que haya un gas en este caso? O sea, si hay un gas en esta parte, ¿qué es lo que puedo asegurar yo? O sea, ¿qué puedo asegurar yo? ¿O qué es lo que me garantiza ese gas ahí? Que va a haber una cierta presión. Va a haber una presión homogénea, ¿sí? Y acá, en la superficie de la columna de la rama izquierda, voy a tener la misma presión que adentro del balón, ¿sí? El gas me garantiza una presión homogénea. Si tuviese un líquido, bueno, nuevamente habría que pensar, habría que tener cuidado porque el líquido va a tener, ¿sí? La presión del líquido va a depender de la altura. Entonces, si tuviese un líquido, bueno, tendré que pensar si tengo 2 líquidos que son inmiscibles. eh, hay ahí un poco de algún análisis que eh, se los dejamos ahí pensando, se los dejamos ahí, digamos. Después se van a encontrar con algún ejercicio donde van a tener algo así parecido con 2 líquidos. En realidad los 2 líquidos van a estar en esta parte, no en el balón. Sí, la pregunta creo que tiene un poco más de sentido si el líquido está dentro de lo que queda de la rama izquierda del manómetro. Si el líquido está solamente adentro del balón y no llega al nivel por el cual se comunica con la rama izquierda del manómetro, eh, el ejercicio no cambia, porque lo que tenés ahí es la presión de vapor del líquido adentro. Entonces, Exacto. no sé, la pregunta, no sé si tiene demasiado sentido esa última pregunta del ejercicio. Puede llegar a confundir si uno no pone las condiciones justas en las Claro. cuales pone un líquido ahí adentro. Si está con el nivel que está poniendo Joaquín ahí, ¿no? Si el líquido fuera así, eso que está pintado de celeste que puso Joaquín ahora, el problema es el mismo, porque la presión que tenemos adentro del volumen blanco es la presión de vapor del líquido y será una presión P. No sé cuánto será, pero será una presión P, igual la presión de vapor. Entonces ahí que haya un volumen de líquido, lo único que me está cambiando es qué presión de gas se genera dentro de ese pedazo de volumen que está quedando vacío, pero el ejercicio no cambia. Distinto es si el volumen de ese líquido subiera más, entonces se comunica con el canal izquierdo del manómetro y parte del líquido pasa al lado Claro. izquierdo, entonces tengo una columna de líquido por encima del mercurio. Entonces ahí ya tendré que tener en cuenta, cuando haga la cuenta de la presión por la rama izquierda, eh, las columnas de líquido de las 2 densidades diferentes que tenga ahí metidas. Pero como está planteado, me parece que el ejercicio, la pregunta sí es media difícil de responder porque no hay una condición muy definida de cómo está ese líquido ahí adentro. Entonces, no sé si aporta demasiado.
Pero bueno, hay que especificar un poquito más dónde está ese líquido que estamos agregando dentro del balón, porque si no, y hasta dónde llega, si no, no se entiende muy bien qué es lo que está preguntando. Bien. Bueno, no sé si quedó alguna duda con respecto a eso. No, profe. Bueno, no sé si ahora si quieren podemos, si tienen dudas de, no sé, dudas anteriores, digamos, yo con esta práctica cortaría acá, porque ya el jueves Gastón va a explicar otros ejercicios y la práctica ya de por sí es corta. No queremos sacarles tampoco todos los ejercicios para hacer. Así que, digamos, con esta práctica, podemos, si tienen dudas de esta práctica, podemos trabajar, pero digo, no preparé nada porque no, me parecía que no estaba bien tampoco. No, por eso ya Gastón va a hacer otros ejercicios el jueves, así que va a haber ya 4 resueltos. El 1 ya está resuelto porque lo hice yo en la teoría, porque es el ejercicio, el barómetro de Torricelli que lo vimos. Y o sea que ya quedan 5 resueltos, están quedando 3 nada más, creo que son 8, ¿no? Los ejercicios, Sí, los son 8. obligatorios, después los demás son opcionales. Como le decía el otro día en la clase, la práctica es bastante corta y tampoco hay mucha variación de los ejercicios. O son ejercicios de presión hidrostática o son ejercicios de empuje. Como vieron, toda la parte de tensión superficial y capilaridad están en la parte de opcional. Entonces tampoco hay demasiada variación. No se los queremos resolver todos ahora, sino que tengan alguno que les genere a ustedes algún desafío y se puedan poner a resolverlos. Así que es una práctica que en principio les debería llevar bastante poco tiempo y no queremos que tenga una mayor dificultad. Como ya les dije, para mí esta última parte de la materia es una parte comparativamente mucho más sencilla que lo que veníamos haciendo hasta ahora.